10 hábitos que debes copiar si quieres ser millonario. La mayoría de las personas comete los mismos errores al momento de organizar sus finanzas personales. Por esto explicaremos cuáles son los 10 errores más comunes que nos hacen perder dinero y cómo corregirlos de forma fácil. Al final del video te daremos un consejo muy útil para que no sigas perdiendo dinero y organices mejor tus finanzas, así que comencemos. Número 1. Comer siempre fuera de casa. Muchas personas se ven obligadas a comer fuera de casa de manera habitual, en general por motivos laborales. Sin embargo, hay otras que lo eligen o que hacen lo propio en su tiempo de ocio. En lugar de gastar dinero por día en un sándwich mediocre de la cafetería de la esquina, mejor comienza a preparar comida que realmente quieras sin gastar una tonelada de dinero. Cocina, guarda tu comida en un recipiente y llévala contigo. Lógicamente, cada cual es muy libre de comer en restaurantes o bares, pero puede convertirse en una vía de gasto considerable, además de ser menos sano. Número 2. Compras compulsivas. ¿Alguna vez estuviste aburrido, triste, sin hacer nada y dijiste "me voy de compras"? Peligro a la vista. El acto de comprar debe generalmente implicar una necesidad. No es que haya que vivir como espartanos, pero sí ser consciente de que ir de compras como mera actividad sin que exista un motivo concreto y justificado es uno de los grandes enemigos del ahorro y del control del dinero. La mayoría de la gente piensa que si puede permitirse algo, debe comprarlo, pero no siempre es así. El hecho de que uno pueda permitirse algo no significa que deba comprarlo. De hecho, a veces es un error pensar que te lo puedes permitir. Número 3. Comprar a primera vista y no fijarte en las ofertas. Ahorrar dinero significa encontrar formas de pagar menos por sus compras. Ahorrar dinero significa que pagará el mejor precio por las cosas que desea comprar. Ahorrar dinero también significa decidir no comprar todo lo que deseas. Algo que te hace perder dinero es no fijarse en las ofertas y no comparar precios. La competencia descarnada entre las empresas de casi todos los sectores tiene una cara positiva para el consumidor. La tremenda variedad de ofertas con distintos precios, casi para todos los gustos. Como consecuencia es recomendable que no dejes de comparar precios y servicios en telefonía, televisión, transportes, servicios bancarios, etc. Una buena manera de ahorrar dinero es comparar los precios. Puede comparar, tiene que ver los precios de lo que desea comprar en más de una tienda. Puede encontrar algo en liquidación en una tienda, pero en otra tienda puede encontrar la misma cosa a menor precio. Cuando vaya de compras puede preguntar cuál es el mejor precio que puede ofrecerme. Tal vez le den un precio más bajo. ¿Van a rebajar este artículo pronto? Tal vez puede esperar hasta la liquidación y ahorrarse algo de dinero. En internet a veces se puede encontrar un mejor precio. Cuando vea un precio en internet, averigüe si tendrá que pagar algo extra para que se lo envíe. Número 4. Vivir por encima de tus posibilidades. Vivir por encima de tus posibilidades es un error bastante grave, porque mes a mes tu riqueza decrece y tus gastos aumentan, por lo que cada mes pierdes más y más dinero. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es ser financieramente libres, este estilo de vida no nos acerca a nuestro objetivo, sino que nos aleja de él. Este estilo de vida generalmente lo provocan las ganas de aparentar ser lo que no se es. Comprar coches nuevos de lujo, comprar ropa de diseñador, accesorios caros, salir a restaurantes de alto nivel, etc. Esto puede hacer que la gente gaste más de la cuenta en un intento de mantener las apariencias. Además, hay personas que pueden sentirse presionadas a gastar más dinero del que tienen porque piensan que los demás les juzgarán si no lo hacen. O también pueden sentir que necesitan gastar más para encajar o ser aceptados por sus compañeros. Este tipo de pensamiento puede provocar muchos problemas financieros a las personas que ya tienen dificultades económicas. Número 5. Vida en pareja. Sí, aunque te sorprendas, la vida en pareja nos puede hacer perder mucho dinero si no la sabemos llevar. Hay casos que uno asume todos los gastos comunes y el otro, en cambio, le pagará su parte mes a mes. Y otras parejas reparten equitativamente las facturas a paga. Hasta aquí ningún problema. Los problemas vienen cuando una de la pareja siente que le lleva todo el peso económico sobre sus hombros y surgen las primeras tensiones. Bien, porque tu pareja tarda en pagarte su parte y llegas fatal a fin de mes. O porque en el reparto de facturas te ha tocado la peor parte. O eso piensas tú. Y te hace sufrir por la enorme carga que te supone ahora y de cara al futuro. Es importante coger varios meses de gasto común y así podrás detectar fácilmente cuáles son los gastos fijos mensuales que cada uno paga. Comida, luz, teléfono, renta, hipoteca, seguro del vehículo, entre otros. De este modo conocerás exactamente dónde se va cada euro y te será más fácil hacer un reparto equitativo de gastos y no tener pérdidas en tus finanzas. Número 6. Gastar en cigarrillos. Uno de los hábitos que puede trastocar el ahorro con tus finanzas personales y alterar la planificación
que te hayas trazado es el de fumar. Además de ser una rutina insana, puede ser bastante perjudicial para tu dinero. Hacer un presupuesto asumiendo estos costes puede limar los objetivos anuales que se suelen colocar en el horizonte. De hecho, suele ser uno de los gastos hormiga que los asesores patrimoniales tienden a recomendar reducir lo máximo posible. Al calcular cuánto gastan los consumidores de cigarrillos en una semana o en un año, está claro que muchos de ellos están cometiendo un error de dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos, el fumador medio gasta unos $2,000 al año en cigarrillos. Eso supone $167 al mes o $5.50 al día. De hecho, los fumadores ganan menos dinero que los no fumadores, en parte debido al gasto en cigarrillos. Se trata de un dinero que podría dedicarse a otras cosas, como alcanzar la estabilidad financiera. Número 7. No invertir tu dinero y guardarlo todo. A pesar de que ahorrar es importante, agregar inversiones a su estrategia financiera, además de sus cuentas de jubilación, podría ayudarle a alcanzar una meta futura importante como la compra de una casa, pagar la educación de sus hijos o dedicar tiempo para viajar. Invertir puede ayudarle a alcanzar sus metas a más largo plazo. Sin embargo, muchas personas titubean antes de comenzar. La mayoría de las personas tienen la capacidad de lograr varias metas a la vez, lo que significa que no tiene que escoger entre ahorrar e invertir. Conozca las diferencias entre estos y úselas adecuadamente de acuerdo a sus necesidades. Si el progreso hacia sus metas a corto plazo lo permite, es posible que pueda invertir un monto pequeño, tan bajo como de $25 a $50 al mes. Invierte el dinero que te sobra de tus ahorros para que no se convierta en sal y agua. No pierdas más dinero. Número 8. Desperdiciar tu tiempo libre. Es fácil decir que no tienes suficiente tiempo, es decir, estás ocupado con el trabajo, el cuidado de los niños y tratando de sacar un poco de tiempo para ti. Pero a menudo, cuando la gente dice que no tiene tiempo, lo que realmente quiere decir es que no está aprovechando su tiempo libre. Piénsalo, ¿de cuánto tiempo libre dispones realmente? Quizá 1 o 2 horas al día, aparte del trabajo y el sueño. Y si no tienes cuidado, esa hora o 2 pueden desperdiciarse fácilmente en cosas que no importan. Ver la televisión, navegar por internet o jugar a los videojuegos son actividades divertidas, pero no ayudan a alcanzar tus objetivos. Si quieres ganar más dinero, tienes que encontrar formas de utilizar tu tiempo libre de forma más eficaz. Piénsalo. Si no eres productivo con tu tiempo libre, no estás aprovechando al máximo tus oportunidades. Al contrario, estás perdiendo oportunidades de ganar dinero y mejorar tu vida. Número 9. Cine y otras formas de entretenimiento. Conozco personas que son adictas al entretenimiento. No pueden ver un cine sin entrar en él. Y repito, no es que eso sea negativo. Se vuelve negativo cuando el dinero no te sobra y aún así lo gastas en ese rubro. Pero hay otro colmo peor y es cuando una persona está suscrita a Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y aún así se la pasa en el cine. ¿No sería mejor quedarse solo con una plataforma y usar el dinero restante en otra cosa o invertirlo? El streaming, el caso opuesto, es el de las personas que están suscritas a cuanta plataforma de streaming hay. Yo diría que hoy en día los jóvenes adultos y los jóvenes están suscritos por lo menos a 2. La de música y la de video. Pero eso no es grave. Lo delicado es cuando llegan las facturas y se dan cuenta que la luz, la electricidad y el gas están sumando 2 nuevos servicios. Ahí tal vez hay cosas que revisar con respecto a tus finanzas. Y número 10. Malas inversiones. También ocurre algo parecido cuando hacemos una mala inversión, lo que genera un impacto negativo en las finanzas personales. Recuerda que si quieres invertir siempre hay que revisar y analizar todas posibilidades. Una buena inversión es la mejor forma de preservar tu dinero, ya que su valor irá en aumento con el paso de los años, sin importar el monto o la cantidad. Invertir es una alternativa interesante si se piensa en metas a largo plazo. Lo que está en juego son tus ingresos. Por eso se debe tener en cuenta cada movimiento y pensar cada decisión para encontrar el máximo beneficio posible. Esto es sumamente importante, dado que alargar la vida de tus bienes e inversiones depende en gran medida de su correcto mantenimiento. Consejo final: no poder gastar en lo que te apasiona. La última no está relacionada con ahorrar dinero, pero no quiero que cometas el error de no poder gastar en lo que te gusta. Y aunque sea contradictorio con ahorrar, solo vivimos una vez y si no malgastaste en cosas como las que he mencionado antes, podrás destinar más dinero a lo que te apasiona. Elabora un plan de ahorro. Destina una parte de tu dinero a lo que más te gusta y te hace feliz. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció este video y no olvides el paso más importante. Activa la campanita para no perder ningún video. Hábito número 1. Hacen ejercicio. El 76% de los ricos hacen ejercicio aeróbico de 30 minutos o más todos los días.
Este incluye todo lo que tenga un enfoque cardiovascular, como correr, trotar, caminar o andar en bicicleta. El cardio no es solo bueno para el cuerpo, sino también para el cerebro. El ejercicio también aumenta la producción de glucosa. La glucosa es combustible cerebral. Mientras más combustible le des a tu cerebro, más crece y más listo te vuelves. En cambio, cuando las personas no están saludables, suelen estar cansadas, más estresadas y menos productivas. Además, pueden ser más propensas a enfermarse, así que párate ya del sofá y ponte a hacer ejercicio. Hábito número 2. Vive por debajo de tus ingresos. Uno de los hábitos millonarios más comunes y lógicos de quienes se destacan financieramente es que ellos se pagan a sí mismos primero. Ellos invierten en su futuro, en ellos mismos, evitando gastar dinero que no tienen. Esto quiere decir que se toman en serio la educación financiera y decidieron ahorrar e invertir dinero y así vivir con una parte de sus ingresos. En tu caso, si tienes como objetivo salir de una dificultad financiera, lo primero que tendrás que hacer es convertir el ahorro en uno de tus hábitos millonarios. Para lograrlo es fundamental que aprendas cómo hacer un presupuesto. Aquí te van unos consejos útiles para hacer un buen presupuesto. Presta atención. No gastes más del 25% de tus ingresos en el rubro de la renta o pago de la cuota de tu apartamento. No gastes más del 15% de tus ingresos en alimentación. Limita el entretenimiento, bares, películas, fiestas al 10% de tus gastos. Adicionalmente, las vacaciones deberían representar máximo un 5% de tus ingresos anuales. Evita a toda costa acumular deudas en tu tarjeta de crédito. Si necesitas financiar tu estilo de vida por medio de tarjetas de crédito, es evidente que jamás serás millonario. Por último, debes diferenciar entre ahorros e inversiones, conceptos que son diferentes. Hábito número 3. Lectura diaria. Los ricos prefieren ser educados que entretenidos. El 88% de la gente rica dedica 30 minutos o más cada día a la lectura de autodidacta o de mejora personal. Los ricos leen para adquirir o mantener el conocimiento. Leer cualquier tipo de contenidos incrementará tu conocimiento respecto a tu negocio o profesión, lo que, sin lugar a dudas, te hará más valioso para tus compañeros, clientes o proveedores. La importancia del hábito de la lectura se debe a que éste los separa de la competencia y los pone por encima de los demás haciendo dinero. Y la explicación es bastante lógica. Cuando incrementas tu conocimiento, eres capaz de ver nuevas oportunidades de negocio, lo cual se traduce en dinero. Lastimosamente, se tienen datos de que tan solo 1 entre 50 personas que pasan por dificultades se compromete diariamente con la lectura de mejoramiento personal. ¿Tú tienes el hábito de lectura? Hábito número 4. Sean positivos. Los pensamientos positivos a largo plazo son clave para quienes logran consolidar grandes fortunas. Si te paras a escuchar tus pensamientos, estar al tanto de ellos, encontrarás que la mayoría de ellos son negativos. Solo te das cuenta de que estás teniendo estos pensamientos negativos cuando te obligas a estar consciente de ellos. La conciencia es la clave. El problema para la mayoría de las personas es que no son conscientes de sus pensamientos, positivos o negativos. La mejor manera de erradicar los pensamientos negativos y limitantes de tu cabeza es por medio de la lectura de libros de crecimiento personal y desarrollo. Aquellos que cultivan tus pensamientos positivos, que te inspiran a cambiar y mejorar tus hábitos. Hábito número 5. Buscan mentores. Este es uno de los hábitos millonarios más representativos entre las personas que han alcanzado el éxito financiero. Tanto así que el 93% de quienes tenían un mentor atribuyeron su éxito a esa persona. Los mentores, por medio de su experiencia, conocimiento y enseñanzas, te guían en tu proceso, te muestran sus errores, sus lecciones y aprendizajes. Encontrar un mentor te pone en la vía rápida hacia la acumulación de riqueza. Los mentores exitosos no solo influyen en la vida de ellos de forma positiva, también participan de forma regular y activa en las decisiones que toman tanto en sus negocios como en su vida personal. Lo primero que debes hacer es definir tus objetivos, diseñar un plan de acción y luego encontrar una persona que ya lo haya logrado. De esta manera puedes conocer su proceso, su historia y pedirle que te acompañe a triunfar en el tuyo. Hábito número 6. Tienen amigos millonarios. Eres tan exitoso como aquellos con los que te relacionas frecuentemente. Los ricos siempre están en busca de individuos que tengan objetivos, sean optimistas, entusiastas y que tengan una perspectiva mental positiva en general. Es igualmente importante evitar a las personas e influencias negativas. El poder de las relaciones se resume en la siguiente frase: es mejor tener amigos que dinero. ¿Quiénes son las personas con las cuales compartes la mayor parte de tu tiempo? ¿Te hacen una mejor persona? ¿Te exigen? ¿Te hablan de negocios y te motivan? ¿O son de aquellas personas que te ven como un basurero mental donde pueden depositar sus problemas, su falta de visión y miedos? Una de las recomendaciones de inversión es que inviertas en tus relaciones, que invites a comer a personas que admires y escuches lo que tengan para decirte. La mayoría de personas prefieren quedarse con la gente que conocen. Para ellos no es importante darse a conocer. Las tarjetas de presentación son una pérdida de dinero y su capital social es bastante reducido. Hábito número 7. No postergues tus cosas.
La postergación crea clientes insatisfechos, afecta tu calidad de vida, daña relaciones profesionales y personales. Si eres de los que sufre de aplazar los compromisos y actividades, aquí tienes una solución. 1. Crea una lista de pendientes diaria. Establece objetivos diarios y asegúrate de cumplir por lo menos el 70% de tus pendientes. 2. Ten las 5 del día. Estas son las actividades claves que te acercarán a tu objetivo más importante. Sin duda alguna te ayudarán a ser más productivo. Número 3. Establece fechas de entrega imaginarias. Entre más pronto sea la fecha de entrega, más recursos y concentración dedicarás a terminarla. 4. Ten compañeros confiables. Estos son el tipo de personas que necesitas a tu lado a la hora de perseguir un objetivo grande. Comunícate con ellos una vez a la semana y revisa cómo van. 5. Establece un mantra de hazlo ahora mismo. Muchas de las cosas que aplazamos son tareas que podríamos hacer inmediatamente y que toman menos de 2 minutos. Hábito número 8. Nunca se rinden, persiguen sus sueños. Perseguir sus propios sueños y metas crea mayor felicidad a largo plazo y produce una mayor acumulación de riqueza. Si bien muchas personas cometen el error de perseguir el sueño de otra persona, como el de sus padres, los ricos definen sus propias metas y las persiguen sin descanso y con pasión. La pasión hace que el trabajo sea divertido, te da la energía, persistencia y concentración necesaria para superar fracasos, errores y rechazos. Las personas que son exitosas en la vida tienen 3 cosas en común: enfoque, persistencia y paciencia. Las personas millonarias simplemente no renuncian a sus objetivos de vida más importantes. Ellos tienen la capacidad para ver por encima de sus circunstancias y tienen la claridad mental para saber qué quieren y cómo lo piensan hacer. Así tome mucho tiempo. Hábito número 9. Conocen y persiguen el propósito de sus vidas. Aquellas personas que persiguen un propósito y entregan su vida a él son quienes resultan siendo lo más ricos, felices y exitosos. ¿A qué se debe esto? Cuando haces algo que amas, que disfrutas y que sientes que es una bendición poder entregar tus horas a dicho objetivo, habrás encontrado el porqué de tu vida. Las posibilidades son que, si no estás ganando lo suficiente con tu trabajo, se deba a que estás haciendo algo que no disfrutas del todo. Cuando encuentres algo que te genere los ingresos suficientes haciendo algo que disfrutes, habrás dado con tu propósito de vida. ¿Te estás preguntando cómo encontrar tu propósito? Aquí tienes un proceso de sencillos pasos para hacerlo. 1. Haz una lista de las cosas que te hacen feliz. 2. Subraya aquellas cosas de tu lista que impliquen alguna habilidad. Identifica cuál es. 3. Enumera las 10 actividades en el orden de lo que más disfrutas. 4. Ahora haz otra lista enumerada en el orden de mayores ingresos posibles. 5. A cada una de las actividades en la lista le darás una puntuación, siendo la primera 10 puntos y la última 1 punto. Suma las 2 columnas y aquellas actividades con mayor puntuación pueden representar el potencial propósito de tu vida. Hábito número 10. Duermen lo suficiente y se levantan temprano. Otro de los hábitos saludables que se destacan en este audio fue la importancia del sueño. De hecho, se puede madrugar y dormir lo suficiente al mismo tiempo. Es más, el 89% de los millonarios suelen dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Aquí tienes la hora a la que se levantan una de las personas más influyentes según el portal Business Insider. Tim Cook, el CEO de Apple, se levanta a las 3:45 de la mañana. Michelle Obama ya está trabajando a las 4:30 de la mañana. Indra Nooyi, la CEO de PepsiCo, está en su oficina a las 7 de la mañana. Jack Dorsey, fundador de Twitter, se levanta antes del amanecer a trotar 6 millas. Los ricos que construyeron por sí mismos sus fortunas se despiertan al menos 3 horas antes de que comiencen su día de trabajo. Es una estrategia que utilizan para lidiar con las inevitables interrupciones diarias, como una reunión que duró demasiado, un tráfico atroz o tener que recoger a su hijo enfermo de la escuela. Levantarse a las 5 de la mañana para abordar las 3 cosas principales que deseas lograr en tu día te permite recuperar el control de tu vida. Te da la sensación de confianza de que de hecho diriges tu vida. Ten presente que dormir es una actividad crítica para alcanzar el éxito, ya que este influye en el funcionamiento de tu cerebro y en tu creatividad. En otras palabras, tu sueño influye en el poder de tu mente. Espero te haya gustado el video y no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Dejar tu comentario para seguir mejorando cada día y activar la campanita para no perderte nuestros videos nuevos. Número 1. Sal de las deudas. Es lo primero que debes hacer y es el primer consejo que te vamos a dar. Tal vez en alguna ocasión has escuchado a las personas que dicen: el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Esta puede ser una de las frases más útiles de conocimiento popular para quienes no saben qué son las finanzas y deseen conocer cómo manejar sus finanzas personales. Tener deudas no planificadas no solo genera estrés constantemente, sino que puede ser un obstáculo que no te permitirá realizar ningún plan financiero a futuro. Por eso es recomendable que en tu presupuesto mensual incluyas un porcentaje destinado a pagar deudas. Como consejo para aprender a manejar tus finanzas personales, puedes hacer una lista de todos los pendientes por pagar.
De esta manera podrás organizarte para ver cuánto tiempo estarás libre de compromisos financieros. Existen varios métodos para liquidar los préstamos pendientes. Analiza cuál te motiva y puede ser mucho más efectivo para tu planificación financiera. Liquidando primero las deudas con la cuota más pequeña, el método de la bola de nieve, y liquidando primero los préstamos con el interés o cuota más elevada, el método avalancha. Hacer esto te permitirá disponer con mayor libertad de tus ingresos y podrás invertirlos, ahorrarlos y crecerlos. Número 2. Es hora de establecer metas a futuro. A la hora de manejar las finanzas personales, siempre es un deber pensar en el futuro. Así, tener un plan financiero personal no es algo que te convierta en millonario en forma repentina. Sin embargo, hay ciertos hábitos relacionados con las finanzas en casa que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Aunque no lo parezca a simple vista, ser responsable con la manera en la que administras el dinero tiene mucho que ver con tu bienestar y el de tus seres queridos. Manejar las finanzas personales es esencial para todas las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida, en especial para quienes tienen planes y metas económicas para el futuro. Para tener unas buenas finanzas personales nos hace falta mucho, es solo una tarea de organización y disciplina. Una buena forma de manejar las finanzas personales es organizar el uso de los recursos pensando en el futuro. Vivir el día a día en ocasiones tiene sus desventajas y te pone en una situación de riesgo financiero ante cualquier imprevisto. Número 3. Ahorrar. Este es el mejor consejo que te podemos dar, pero ¿ya te suscribiste? Ayúdanos a seguir creciendo. Dale like, suscríbete y comenta. Ahorrar para emergencias. Es recomendable elaborar junto a la familia un presupuesto donde se calculen los ingresos y los gastos antes de que comience el mes. El pago de la hipoteca, la compra, la electricidad o el agua son gastos fijos. Así, será mucho más fácil saber qué debe hacerse para no llegar apurado cuando finalice. Esto último no es el único objetivo, también es muy importante tener en mente la opción de ahorrar. Aunque normalmente los sueldos suelen ser regulares, a excepción de autónomos o empresarios, hay meses en los que habrá que hacer frente a más gastos que en los demás. Tener un colchón ante imprevistos es esencial y para crearlo es clave preahorrar. Es recomendable no obsesionarse con obtener beneficios con este fondo. Hay que recordar cuál es el objetivo inicial, contar con dinero ahorrado para situaciones de emergencia. Número 4. Controla los gastos. Una buena planificación financiera empieza por el control de los gastos innecesarios que se pueden tener. Puede ser que en algunas ocasiones no tengamos ningún tipo de preocupación por la forma en cómo gastamos el dinero, pero este es uno de los principales errores de aquellos que no saben cómo manejar las finanzas personales. Dentro de este contexto de gestión de las finanzas personales, hay que tener mucho cuidado con los llamados microgastos, que poco a poco van modificando nuestra capital. Número 5. Planifica tus gastos con antelación. La planificación es la primera clave de una salud financiera óptima, así que una vez que comience el día, la semana, el mes o incluso el año, lo mejor es tomar lápiz y papel y comenzar a establecer cuáles son los gastos que tienes previsto hacer durante un periodo de tiempo determinado. Recuerda ser sincero y especificar con detalle aquellos gastos con los que obligatoriamente tienes que cumplir, definiendo tus prioridades de forma clara. Además, también deberás ser previsor, incluir espacios para gastos dedicados al ocio, así como posibles gastos que puedan generarse de forma eventual, reservando un presupuesto especial para cubrirlos sin que te pille por sorpresa. La mejor forma de hacer esto es apuntar como la base la cantidad exacta de ingresos que recibirás, por ejemplo, en un mes, a partir de ahí, ir restando lo necesario para cubrir cada uno de tus necesidades y planificar hacia dónde dirigir el monto sobrante. Número 6. Reduce todo lo que esté a tu alcance. Mantener unas buenas finanzas personales, sobre todo si estás comenzando en el proceso de administrar mejor tus gastos e ingresos, por lo general requerirá hacer una serie de sacrificios antes de ver los resultados. Por este motivo, en más de una ocasión tendrás que reducir gastos que no resultan una prioridad en tu vida. Esto no significa que no puedas disfrutar del dinero que ganas y que a partir de ahora todos los fines de semana tendrás que quedarte en casa o nunca podrás comprarte aquellos zapatos que tanto te gustaron. Pero sí es una señal de que debes comenzar a ser más previsor con las fugas de dinero constantes cuyo valor no puedes detectar a primera vista. O los gastos hormiga, es decir, aquellas pequeñas compras que en un principio parecen muy económicas e inofensivas, pero que al repetirse a lo largo del tiempo suman una tasa de gastos más alta de lo que pensaste al principio. Si ya conoces tus gastos y contemplas un presupuesto específico para este tipo de gastos que no son prioridad, tienes que respetarlo al pie de la letra y evitar ser tan permisivo contigo mismo cuando se trata de continuar destinando dinero más allá de lo establecido. Además, evita las compras compulsivas y toma un margen de tiempo para meditar si realmente necesitas aquel producto que te llamó la atención de la noche a la mañana.
Encuentra un mejor equilibrio entre tu vida social y los ingresos que generas y revisa aquellas suscripciones a las que realmente no sacar tanto partido en tu vida diaria. Replantéate qué cosas valen la pena y no tengas miedo de decir adiós a aquello que en realidad no aporta tanto valor como pensabas y en su lugar te resta dinero del bolsillo. Número 7. Invierte una parte de tus ingresos. Invertir no es una actividad de gente rica ni de gente mayor, todo lo contrario. Este es el mejor momento de tu vida para invertir en tu futuro, porque cuando seas más grande lo que mereces es descansar y disfrutar por el esfuerzo de tantos años. Hoy en día existen muchos instrumentos de inversión para que puedas elegir el que se adapte mejor a tus necesidades y posibilidades. Al realizar inversiones, en primera instancia, piensa en cuál será el método que utilices y garantiza su máximo nivel de seguridad. Actualmente, el invertir en criptomonedas se ha convertido en una tendencia de ahorro. Es fundamental tener en cuenta que no existe una fórmula mágica para que tus inversiones en criptomonedas sean exitosas, pero si adquieres las habilidades necesarias, podrás ahorrar dinero e incrementar tus ingresos. Al respecto, según un estudio de la BBC, se cree que el oro digital con el paso del tiempo se convertirá en un sistema monetario aún más fuerte que el dólar a nivel mundial. Pero más allá de la alternativa que escojas, procura estar bien informado sobre cómo invertir y cuáles son los beneficios de hacerlo. Y así podrás manejar las finanzas personales sin problemas y obtener regalías por las inversiones que hayas planificado con antelación. Número 8. Aprender a usar a tu favor los pagos automáticos. Los pagos automáticos pueden ser una arma de doble filo. Por un lado, resultan excelentes para evitar caer en impagos por olvido o falta de responsabilidad para atender servicios como alquiler, internet, agua, electricidad, entre otros. Sin embargo, por otra parte, programar pagos automáticos para absolutamente todos los gastos de un mes pueden ocasionar que pierdas conciencia sobre si los pagos que realizas habitualmente son prioritarios. Por ejemplo, supongamos que estás suscrito a un servicio de streaming o a una plataforma de cursos online que mensualmente realiza cobros automáticos a tu cuenta, aunque no hayas accedido desde hace tiempo. En ese caso, lo mejor es pagar por un servicio solo en el momento en donde tienes plena seguridad de que le sacarás el máximo partido, en lugar de programar pagos automáticos mes a mes. Número 9. Monetiza tus talentos y da lo mejor de ti. Identifica para qué eres bueno y sácale provecho. Si ofreces un producto o un servicio, concéntrate en que tus clientes salgan beneficiados, es decir, que ellos perciban que tu producto o servicio vale incluso más de lo que cuesta. De esta manera, fidelizarás a tus clientes. Si estás empleado, ofrécele a tu jefe soluciones, cambios que beneficien a la empresa. Así será más fácil que puedas solicitar un aumento de sueldo y que te consideren para un mejor puesto. Número 10. Dedica al menos una hora semanal a repensar tus finanzas personales. Las finanzas lamentablemente son una de las temáticas que se quedan siempre detrás del telón en materia educativa y rara vez salen a la luz. Eso no significa que sea imposible tomar la iniciativa para fomentar la educación financiera en nuestras vidas, sobre todo a nivel personal. Si deseas aumentar tus finanzas personales, es importante que tomes un tiempo, al menos una hora a la semana, para educarte en esta área y sobre todo analizar cuáles son tus mejores opciones disponibles para elevar ingresos, reducir gastos, invertir de forma efectiva y rentable, ahorrar más, informarte de los mejores métodos, etc. Piénsalo de esta forma. Si dedicas tan solo una simple hora a la semana a esta tarea, al final del año habrás dedicado aproximadamente 53 horas anuales solo para mejorar tus finanzas personales. ¿Te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Para nosotros es muy útil, nos ayuda a crecer y tú solo invertirás unos minutos. Dando like y suscribiéndote a nuestro canal nos ayuda a crecer, no lo olvides. Activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Existen numerosas formas en las que los millonarios deciden invertir su dinero. Algunas funcionan a corto plazo, otras a largo plazo y también hay opciones para cuando necesitan liquidez y efectivo rápido. Así que dejemos las más conocidas para luego y hablemos de las letras del tesoro. Las letras del tesoro son un instrumento financiero a corto plazo. Se trata de títulos de deuda pública, esto es, renta fija a corto plazo emitidos por el Tesoro del Estado como modo de financiación. Su vencimiento suele situarse entre los 3 y 18 meses. ¿Te gustaría ahorrar dinero y obtener retornos de interés significativos en solo unas pocas semanas o meses? Entonces podrías considerar comprar letras del tesoro, una forma de inversión popular y accesible. Esta modalidad de inversión es sencilla y prácticamente libre de riesgos. Muchos inversores optan por bonos del Estado para preservar su capital. Los bonos del Estado son todos los valores emitidos por un gobierno para pagar una deuda.
Debido a eso, las personas los consideran seguros y protegidos en comparación con las acciones volátiles emitidas por empresas privadas. Si buscas hacerte rico a través de las letras del tesoro, debes saber que con este tipo de inversión sí que aumentarás tus fondos, pero es probable que no te enriquezcas en exceso. No obstante, como te hemos comentado anteriormente, las letras del tesoro pueden ser una buena manera de agregar algunas inversiones conservadoras a tu carta financiera. Si ya inviertes tu efectivo en productos financieros de mayor riesgo como las acciones o fondos mutuos, hacerlo en letras del tesoro te puede ayudar a equilibrar las cosas sin requerir un compromiso a largo plazo y con una mayor seguridad. Número 2. Invertir en inmuebles. Los bienes inmuebles son una inversión de ensueño cuando se trata de crecimiento de capital. Puede invertir en algo hoy, en unos años el valor de su propiedad inmobiliaria podría estar por las nubes. La apreciación de su propiedad puede convertirlo en millonario con solo una operación inmobiliaria. El secreto es comprar una propiedad en un mercado emergente, sentarse y esperar hasta que sea el momento adecuado. Esto se conoce como inversión inmobiliaria de compra y retención. Se necesita paciencia y comprensión, pero la recompensa bien merece la espera. Una de las mejores apuestas es invertir en propiedades residenciales que generen ingresos por alquileres durante todo el año. Solo hay que asegurarse de comprender todas las tarifas legales asociadas y de estar preparado para los costos inesperados. Número 8. Invierte en oro. Históricamente el oro ha jugado un papel importante en las economías de muchas naciones. Aunque ya no es una forma primaria de moneda, el oro sigue siendo una inversión sólida a largo plazo y puede ser una valiosa incorporación a la cartera, particularmente en un mercado bajista. Actualmente la demanda del famoso metal dorado es extremadamente alta. La posesión del oro puede ser una de las mejores maneras de preservar su patrimonio e incluso obtener ganancias en estos tiempos de incertidumbre. A todos nos surge la misma duda que ha permanecido presente en nuestra sociedad durante siglos. ¿Cómo puedo garantizar la protección de mis ahorros? Y cada vez más millonarios siguen optando por la respuesta más antigua, el oro. Sin embargo, no se da el caso con todos los tipos de oro de inversión, sino en concreto con el oro físico. El oro físico es un recurso eterno que siempre tendrá valor y sobrevivirá el paso del tiempo. La posesión de monedas o lingotes de oro físico le aporta el control y el seguro definitivo sobre su patrimonio contra la crisis financiera y una economía que no ofrece rendimientos. Número 4. Invertir en arte. Mucha gente piensa que las obras de arte son meramente objetos decorativos. Sin embargo, el arte también puede ser un excelente vehículo de inversión, al contrario que muchos otros activos. Las obras de arte no pierden valor con el tiempo, a menos que se malogren, por supuesto. Más bien todo lo contrario, se revalorizan. Por eso resulta tan interesante invertir en arte. Además, se trata de un activo que nos protege en épocas de alta inflación y o de alta volatilidad en las bolsas mundiales. Además que sirve de colateral para otras inversiones. Por ejemplo, si deseamos realizar una inversión inmobiliaria, podremos aportar nuestra obra de arte como garantía del préstamo. Y así podremos beneficiarnos del efecto de apalancamiento. Y si te preocupa la devaluación, déjame enseñarte que el arte no está sujeto al tipo de cambios entre divisas. Las obras de arte tienen un valor intrínseco, independiente de la divisa en la que se desee invertir. Número 5. Un NFT. Un NFT es un activo digital que representa objetos del mundo real como arte, música, elementos del juego y videos. Se compran y venden en línea, frecuentemente con criptomonedas, y generalmente están codificados con el mismo software subyacente que muchos criptos. Los tokens no fungibles, NFT, parecen haber salido disparados del éter este año. Desde arte y música hasta tacos y papel higiénico, estos activos digitales se venden como exóticos tulipanes holandeses del siglo XVII, algunos por millones de dólares. Pero, ¿valen la pena las NFT por el dinero o el bombo publicitario? Algunos expertos dicen que son una burbuja a punto de estallar. Otros creen que las NFT llegaron para quedarse y que cambiarán la inversión para siempre. Un NFT se crea o se acuña a partir de objetos digitales que representan elementos tangibles e intangibles, que incluyen arte, GIFs, videos y deportes destacados, coleccionables, avatares virtuales y máscaras de videojuegos, zapatillas de diseñador, música, incluso los tweets cuentan. El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, vendió su primer tweet como NFT por más de 2.9 millones de dólares. Esencialmente los NFT son como artículos de colección físicos, solo que digitales. Entonces, en lugar de conseguir una pintura al óleo real para colgar en la pared, el comprador obtiene un archivo digital. Número 6. Invertir en criptomonedas. Cualquiera puede obtener grandes ganancias invirtiendo en criptomonedas. Solo hay que invertir en el momento adecuado. Sin embargo, invertir en el momento adecuado requiere de suerte.
Solo aquellos que mejoran su estrategia de inversión en criptomonedas todos los días lo consiguen con éxito asegurado. Las criptomonedas han pasado de un plano desconocido a uno protagonista. En los últimos años, la concepción del dinero físico tal y como se conoce ha evolucionado y ha dado paso a un dinero digital o a las llamadas criptomonedas. A nivel mundial, 45 millones de personas, el equivalente a toda la población de España, utiliza bitcoins. Las criptomonedas no están aseguradas por un gobierno, como sí lo están los depósitos bancarios. Esto significa que las criptomonedas almacenadas en línea no tienen las mismas protecciones que tiene el dinero depositado en una cuenta bancaria. Pero, para que tengas mayor seguridad, te contamos que el intercambio, que se realiza de manera completamente digital, utiliza criptografía fuerte que asegura las transacciones, controla la creación de unidades adicionales y verifica la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido. Número 7. Invertir en tecnología e innovación. El sector tecnológico lleva años siendo el camino hacia éxito por excelencia. La crisis del COVID-19 lo ha puesto aún más de manifiesto, pues ha sido el menos castigado en esta recesión. Y es que en un contexto, el distanciamiento social y de limitaciones pandémicas, la tecnología se ha convertido en el aliado, señoras y señores, indispensable de todos. Invertir en tecnología implica la inversión sobre activos tecnológicos a través de cualquiera de las herramientas o productos financieros existentes. Se trata de un modelo de inversión de renta variable y que se suele considerar como básico en una cartera diversificada de inversión. Durante las últimas décadas, la inversión en tecnología ha sido la que ha generado proporcionalmente mayores potenciales de rentabilidad. Los gigantes tecnológicos han proporcionado grandes rentabilidades, pero también compañías tecnológicas más pequeñas han aportado a un sector muy relevante en las inversiones. El sector tecnológico está en constante evolución. Los avances hacen prever que en las próximas décadas aún será más relevante a todos los niveles y en todos los órdenes de vida. Por tanto, es un modelo de inversión con una gran proyección futura. Número 8. Bolsa de valores. Invertir en la bolsa de valores es bueno. Notarás que es una oportunidad alta para obtener altos rendimientos. Deberás tener en cuenta que también podrías ver una fuerte disminución en el valor de tu inversión. Comencemos con un ejemplo ilustrativo basado en datos reales para entender si es rentable invertir en la bolsa de valores. Pongamos a una persona que compró acciones de Apple hace unos años. En julio de 2016, una participación en Apple Inc. estaba disponible a menos de $100. Hoy en día, la acción cotiza a un valor superior a 200. Si a esa persona fueras tú, habrías duplicado tu dinero en 4 años. Ahora, piensa en otra persona que compró acciones de la cadena de departamentos Macy's en julio de 2016. Esto es lo que pasó con la inversión. El precio de las acciones de Macy's en julio de 2016 tenía un valor de $36. En agosto de 2020 su valor fue de $6. El valor de la suma original ha ido disminuyendo durante 4 años, mientras que el valor de las acciones de Apple aumentó a medida que la compañía incrementó las ventas de sus smartphones y se diversificó en servicios como Apple Music. Macy's, por otro lado, perdió debido a que la gente ha pasado de comprar en tiendas físicas a hacerlo en línea. Es importante que sepas que no existe una bolsa única. En el mundo actualmente existen más de 70 bolsas distribuidas en los 5 continentes. Casi todas las economías desarrolladas tienen una o más bolsas en su país, en las que cotizan generalmente empresas nacionales o con intereses en ese mercado. Número 9. Invertir en tu salud. Invertir en salud siempre ha sido una posibilidad, pero después de la pandemia se volvió una necesidad para prevenir futuras crisis. De hecho, desde antes que llegara el COVID-19, los países del mundo estaban buscando activamente brindar acceso a toda la población, tener mejores servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo para lograr la anhelada cobertura universal en salud. Se trata de un sector que está inmerso en las demás actividades y del que no se puede prescindir. Su desarrollo es necesario para hacer frente a situaciones como la que ahora se vive, aunque tampoco se puede negar que al final se trata de un negocio bastante redituable. Genera millones en ganancias, pero también requiere de fuertes inversiones para poder conseguir nuevos medicamentos o vacunas. Número 10. Invertir en materia prima. Invertir en materia prima o el trading de commodities consiste en el intercambio de materiales o recursos de origen natural que se utilizan en diversas actividades económicas, por ejemplo, el petróleo, el oro, el trigo, el maíz o el café. La principal diferencia de las materias primas respecto a otros bienes es el hecho de que las commodities están estandarizadas. Esto significa que no importa quién o dónde se fabrique la materia prima, las unidades del producto tendrán más o menos la misma calidad y precio. Por lo tanto, 500 gramos de azúcar tendrían el mismo valor si se produce en India, Brasil o Tailandia.
La inversión en primas es un negocio fácil y al alcance de todos los ahorradores. Hay 4 métodos para invertir en materias primas: por exposición física, compra de acciones en empresas especializadas, contratos de futuro y ETCs. Las materias primas son activos únicos que no presentan variaciones. La inversión siempre será la misma, se encuentre donde se encuentre. Espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Deja un comentario y cuéntanos qué quieres que hablemos.